Damos gracias, oh Dios, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Hay muchas cosas que tú haces que nosotros no vemos, no nos damos cuenta. Hasta muchos años después nos damos cuenta de cómo tú estabas obrando en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Y te damos gracias, oh Padre, a que tú siempre estás ahí, que tú eres un Dios fiel, que siempre se mantiene cerca de sus hijos. Y Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio nuevamente que tú nos das de poder sentarnos en tu iglesia, en tu presencia, de poder disfrutar, oh Dios, de la dulce alabanza que llena nuestros corazones y de poder escuchar de la palabra que tú tienes para nosotros esta mañana. Y te pido, Dios, que en este momento tú puedas preparar nuestros corazones, que tú puedas preparar esos corazones endurecidos para que se ablanden. Que cada corazón esta mañana sea tierra fértil para recibir tu palabra, la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Utilízame como tu siervo para hacer tu obra y tu voluntad, para que tú seas honrado y glorificado esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Esta mañana, para nuestro pasaje, estamos en Romano 3. Por fin, llegamos al capítulo 3. Okay. Y el título lo puse el propósito de la revelación. Y vamos a tomarnos este mes de diciembre para estudiar el capítulo 3 y comenzando enero vamos a comenzar capítulo 4. ¿Okay? Y para resumir rápidamente lo que se ha aplicado en 1 y 2, porque es muy importante para entender el pasaje de hoy, porque el pasaje de hoy es como una conclusión a lo que Pablo está argumentando en el capítulo 2. ¿Okay? Entonces, para resumir rápido y brevemente, lo que Pablo ha estado estableciendo y dejando bien claro en estos dos capítulos es lo siguiente. ¿Okay? Él está dejando bien claro que para toda la humanidad nadie es bueno, por lo tanto, nadie puede salvarse por sí mismo. ¿Okay? Entonces lo vimos como él dejó eso bien claramente en el primer capítulo. Nadie es bueno, nadie está excusado del juicio que le espera a esa persona, ¿sí o no? Y luego, ¿qué es lo que Pablo nos mostró? Luego se enfocó en los judíos específicamente y les dijo, si ustedes pensaron que simplemente por ser judíos no estaban incluidos en esta categoría de la humanidad, lo siento, están equivocados. Porque ustedes también, judíos, aunque son una nación especial, aunque recibieron una bendición especial, no están exentos del juicio de Dios. ¿Okay? Y la aplicación que nosotros aprendimos es que aunque aquí nosotros nadie es judío, hay muchos que piensan que por simplemente cargar el título de cristiano, católico, evangélico, protestante, no me importa cuál denominación sea, pensamos que simplemente por esos títulos o por los actos religiosos estamos exentos de alguna manera del juicio de Dios. Pero como lo deja bien claro Pablo en Romanos 2:1, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a tú mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. En otras palabras, ser simplemente religioso no nos diferencia a los no creyentes. Más bien, somos iguales que ellos porque pecamos de igual manera. Ahora, una de las preguntas que yo me he estado haciendo durante este capítulo 2 que hemos estado estudiando y predicando es, ¿por qué? ¿Cómo es posible
que alguien que es tan religioso, tan expuesto a tantas verdades bíblicas, que asista a tantos servicios y hasta sirve en ministerios, ¿cómo es posible que alguien aún así no pueda entender ni ver la verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que alguien así pueda seguir viviendo en esa religiosidad y esa falsedad? ¿Cómo es posible que los judíos, siendo esa nación elegida, siendo los que recibieron las revelaciones de Dios y siendo los que Dios utilizó para traer al Salvador del mundo, el Mesías, que estaban esperando por tantos años, cómo es posible que cuando Él literalmente desapareció enfrente de ellos, de sus caras, no lo reconocieron? ¿Cómo es posible que aunque estemos tan expuestos a las verdades bíblicas hoy en día, sigamos creyendo tantas mentiras? Sigamos pensando todavía que la religiosidad, que las obras nos pueden salvar, y sigamos ignorando la existencia de nuestro Salvador. Y me imagino que Pablo también sentía esta frustración. Más bien, seguramente, él lo entendía muy bien, porque él mismo, siendo el fariseo de fariseos, había caído en el mismo error, ¿sí o no? Y en este capítulo 3 es donde yo pienso que él comienza a desempacar esto y comienza a mostrar de dónde salía esta ceguedad que tenían los judíos y que nosotros tenemos hoy en día. ¿Okay? Entonces comencemos entonces en los primeros 2 versículos de este capítulo, en Romanos 3, 1, 2, que dice lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Ahora, acuérdense que en Romanos 2, 17, 29, Pablo prácticamente acaba de decirle a los judíos que no eran nada diferente a los gentiles. ¿Okay? Fue como un cuchillo en su corazón, en su identidad como judíos. Por lo tanto, él seguramente supone que ellos van a responder de cierta manera. Por lo tanto, tenemos la certeza de que lo que está escrito ahí no fue un error, sino que un pequeño lapso, o que fue un pequeño lapso de juicio, sino que él tenía algún propósito de decir lo que dice en ese pasaje. ¿Okay? Ahora veamos al segundo argumento. Varios teólogos también han pensado lo mismo, que los versículos 1 y 2 de este capítulo deberían al final del capítulo 2, como una conclusión de todos los argumentos de Pablo que estaba haciendo en ese capítulo 2. Pero hay unas palabras ahí que nos hacen pensar que había una buena razón para dividirlo y ponerlo en el capítulo 3. Y que explica cómo los versículos 3 a 8 están conectados a esos primeros 2 versículos. ¿Qué es lo que me lleva entonces a la tercera conclusión? Que aunque no se vea a primera vista, aunque nosotros estemos un poquito confundidos de por qué Pablo está hablando de esos temas en versículos 3 y 8, podemos ver cómo esos temas sí están relacionados a los versículos 1 y 2. Y lo podemos ver por una frase que él utiliza en el versículo 2. Porque él usa esta frase, en primer lugar, antes de seguir en los versículos 3 a 8. Ahora, normalmente, cuando nosotros decimos en primer lugar, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Significa que probablemente vamos a escuchar más información, ¿sí o no? Esta conversación va a continuar. Lo hemos escuchado cuando nos regañan nuestros padres o nuestras esposas, ¿sí o no? Cuando se ponen ahí, empiezan en primer lugar y luego pensamos, chica, esto se va a ir para lo largo, ¿sí o no?
Porque decir en primer lugar significa que hay más que va a seguir. Hay más cosas que quiero decir. Por lo tanto, cuando Pablo también usa estas palabras, es porque él está a punto de expandir más sobre este punto que él está haciendo. Ahora, significa entonces que los versículos 3 a 8, son la sustancia, el argumento de la declaración que él acaba de hacer. ¿Okay? Él está diciendo, judíos, ustedes tienen muchos beneficios. En primer lugar, Dios les confió toda su revelación. Ahora, déjenme explicarles cómo esto es un beneficio y qué implica para ustedes. Entonces, eso es lo que está haciendo Pablo. Está preparando al lector para mostrar su punto de cómo la revelación de Dios es un beneficio para el judío. Pero para entender esto, estos siguientes 6 versículos, tenemos que aclarar una palabra, la palabra revelación. ¿Okay? ¿Qué significa esta palabra revelación? Y la palabra griega que Pablo usa aquí es logia. Y esta palabra hace referencia a dichos divinos, revelaciones divinas, mensajes autoritativos de parte de Dios. Entonces, cuando él usa la palabra logia, está haciendo referencia a todas las cosas divinas y mensajes divinas y autoritarias que Dios siempre le ha dado a la humanidad. ¿Okay? Entonces, y lo que vemos es que esta palabra logia siempre es utilizado en las Escrituras para referirse a las revelaciones orales o escritas de Dios y no del ser humano. En el Antiguo Testamento fue utilizado para hacer referencia a los pactos que Dios declaró, a sus declaraciones proféticas, las profecías que él daba a través de los profetas, a sus mandamientos como los 10 mandamientos, al juicio que él daba a su pueblo y a los pueblos y cuando revelaba su voluntad. ¿Okay? Entonces, esta palabra logia cargaba esta idea que eran palabras sagradas, con peso, con autoridad. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra logia es utilizado en 3 versículos. En Hechos 7:38, en Hebreos 5:12 y en 1 Pedro 4:11. Y siempre en esos versículos es usado como referencia a las revelaciones divinas y autoritativas de Dios. Entonces, en este contexto, en Romanos 3:2, podemos reemplazar esta palabra logia y ver cómo que cuando Pablo dice que a los judíos se les confió toda la logia, la revelación de Dios, es como si él realmente estuviera diciendo que a los judíos se les confió la misma palabra y revelación de Dios. A los judíos se les confió la misma palabra y revelación de Dios. Ahora profundicemos un poquito más. En Romanos 9:4-5, más adelante, Pablo expande un poco más sobre el significado de esta palabra logia. ¿Okay? Dice, en Romanos 9:4-5, dice, ellos son el pueblo de Israel. ¿Okay? Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él se reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlos y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. En otras palabras, para Pablo, esta revelación divina de Dios eran los pactos y las promesas, la ley de Dios, los patriarcas y el Mesías. Por lo tanto,
Si leemos este versículo 2 otra vez, ahora con este nuevo entendimiento de la palabra logia, podríamos leerlo de esta manera. A los judíos se les confió los pactos y las promesas de Dios, la ley de Dios, los patriarcas de la fe y la revelación del Mesías, el Hijo de Dios. Entiendan ahora el peso de esta palabra que Pablo está usando. La magnitud de lo que se le fue revelado a los judíos. Es increíble. Y en términos más simples, lo que está tratando Pablo de decir aquí es que Dios lo hizo súper simple y fácil para los israelitas. Es como si Dios les hubiera dicho: hey, Israel, ya no necesitan dudar cuáles de estos cientos de dioses que hay aquí es el verdadero. Yo soy ese Dios verdadero. Yo soy el Dios. Yo soy el creador. Yo soy el que va a hacer un pacto con ustedes que depende solamente de mí para su cumplimiento. Yo soy el que los va a salvar. Yo soy. Esta es la revelación que Dios le da al pueblo de Israel. Y esta declaración las recibieron directamente de la misma boca de Dios. Sus palabras profesadas, dictadas y registradas en las escrituras que tenemos hoy en día. Esta es la gran ventaja que los judíos tenían. Pero interesantemente, otra vez, Pablo, en vez de explicar más esta ventaja y mostrarles qué tan grande es la ventaja, y me imagino que no profundiza más de esta palabra logia porque es algo que los judíos ya entendían muy claramente qué significa esa palabra. Pero en vez de profundizar más esta gran ventaja que tenían, Pablo lo que hace es que los comienza a criticar otra vez. Pablo no se cansa de darle palos a los judíos. Y en versículo 3 vemos eso. Dice: aún así, aún habiendo recibido esta logia, esta revelación, esta gran verdad que Dios es real, que Él existe, es el único Dios, aún después de recibir esa logia, ellos fueron infieles. Ahora, Pablo es alguien justo, ¿ok? Él sabía que siempre han habido esos judíos que sí se permanecieron fieles. Y él quiere reconocerlos, ¿ok? Por eso que él dice: es cierto que algunos de ellos fueron infieles. Es lo mismo que yo hago cuando entro a un salón listo para regañar a todo un grado. Entro y les pego duro, los regaño a todos, pero siempre al final de mi regaño les digo que los estudiantes que sí están haciendo las cosas bien, que están obedeciendo y tienen la conciencia limpia, el día de hoy no fue un regaño, fue un recordatorio. ¿Okay? Y es lo mismo que está haciendo Pablo aquí. Está regañando a todos los judíos, pero también reconociendo que hay algunos que sí lo estaban haciendo bien. Ahora, aquí es donde viene mi parte favorita de lo que Pablo está haciendo, la parte que me emociona un montón. Y aquí también es donde está la respuesta a mi pregunta inicial. ¿Cómo es que podemos ser tan ciegos aun cuando tenemos la verdad justo enfrente de nosotros? Y lo vemos en los versículos 4 a 8, 3 a 8. Dice así. Voy a leerlo otra vez. Por supuesto que no. Es cierto, algunos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Es Dios esto. Sin embargo, algunos podrán decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue?
Este no es más que un punto de vista humano, dice Pablo. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza, eleva su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Yo sé que es un poco confuso. ¿Qué está diciendo él en los versículos 3 y 4? Israel, lo que él está diciendo es Israel, hermanos judíos. Yo sé que ustedes probablemente se sienten muy culpables en este momento de todo lo que les he dicho, todo lo que les he señalado, y justamente deberían sentirse muy mal. Porque a ustedes se les fue revelado las respuestas de la vida, se les fue revelado al mismo Dios creador, pero aún así decidieron ser infieles. Pero no se olviden que todavía hay otra revelación aquí. Otra revelación más que también se ha demostrado a lo largo del Antiguo Testamento. Les dice, no se olviden que Dios es un Dios que siempre es fiel. Amén. Tu infidelidad no anula la fidelidad de Dios. ¿Okay? Tu desobediencia, tus errores no van a anular la fidelidad de Dios. Dios va a seguir siendo fiel, no importa cuántas veces tú sigas siendo infiel. ¿Okay? Dios no es un mentiroso. Él es veraz, Él es verdad. Él cumplirá su palabra de ser fiel contigo en todo momento. Ahora, seguramente algunos están pensando, oh, qué lindo recordatorio. Oh, sí, Dios es fiel y misericordioso, lleno de gracia y amor, siempre me va a perdonar mis pecados. Oh, qué lindo. Sí, eso es verdad. Pero ese no es el tipo de fidelidad que Pablo está describiendo aquí. ¿Okay? No me malentiendan. Dios es fiel, siempre será fiel para perdonarte, ayudarte, proveer por ti, nunca dejarte, etc. Dios es fiel con su amor y sus promesas de bendición. Pero no se olviden que Dios no solo da promesas de bendición, también Él da promesas de su justo juicio. ¿Okay? Así como Él promete perdonarte si te humillas, confiesas tus pecados y aceptas el sacrificio y el perdón de Cristo Jesús en tu corazón a través de tu fe, Él también, en su justa justicia, promete castigarte y condenarte si no lo aceptas. Esa es la fidelidad que Él está hablando aquí. 1 Juan 1:9 vemos esa primera promesa. ¿Ok? Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la primera fidelidad. Él es fiel de perdonarte. Pero Ezequiel 18:20 y muchos otros pasajes dice, la persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Es una promesa. Y Él no puede romper sus promesas. Significa que aún así Dios va a ser justo en juzgar a todos los que necesite juzgar. Él va a ser fiel en castigar, porque es su promesa. ¿Okay? Pero aún así, sabiendo esto, todo esto, hay algunos que continúan tratando de dar más y más excusas
para seguir pecando, para seguir viviendo la vida como ellos quieren. Y si ustedes se acuerdan, hace 2 semanas, con esa prédica que di, yo resumí las 3 grandes excusas que Pablo había refutado. ¿Okay? Primera, que la excusa de no sabíamos que existía Dios, no pensaba que era real, pensé que era mentira. Esa excusa él lo refutó, diciéndonos que la creación nos muestra, revela que hay un Dios. Esa segunda excusa de que no es justo, yo soy una buena persona, pero Él debe aceptarme al cielo porque he hecho tantas cosas buenas. Él lo refutó diciendo que no hay nadie bueno. Todos nacimos en pecado, todos merecemos ser castigados. No hay nadie bueno, no hay nadie que puede ganar su propia salvación. Y luego, la tercera excusa, no es justo. Yo no sabía que existían las reglas, las leyes de Dios, en donde Pablo luego refuta diciendo, esas leyes de Dios están en tu corazón, porque tú fuiste creado a la imagen de Dios. Y aquí en los versículos 5 a 8, él refuta una última excusa más que tienen los judíos. ¿Okay? Otra excusa que la gente da para justificar su desobediencia, sus pecados, sus deseos de no querer parar de pecar. Y en realidad es una excusa muy, muy tonta. ¿Okay? Es como si Pablo, él está pensando en qué son todas las posibles excusas que me puede dar esta gente. ¿Okay? Y dice, yo sé que esta es una de las más tontas, pero la tengo que decir porque yo sé que hay alguien afuera que está pensando esto. Es por eso que él lo menciona. Y la excusa va así, como él lo describe en su pasaje. La excusa va así. Cuando yo peco, en realidad no estoy haciendo algo malo. Estoy haciendo algo bueno. Porque mi pecado hace resaltar más el perdón y la justicia y el amor y la gracia de Dios. Así que mientras más peco, mejor, porque Dios es exaltado más. Qué absurdo, ¿sí o no? Qué lógica más tonta. Pero aún así hay muchos que piensan de esta manera. Que piensan que de alguna manera sus pecados que ustedes están cometiendo glorifica a Dios. Es justificable. Este pecado que estoy cometiendo está bien porque al final Dios va a ser exaltado. Y pensamos, damos esa excusa de que podemos continuar pecando porque de alguna manera glorifica a Dios. Pero ojo, porque el que piensa así merece ser condenado. ¿Por qué? Porque cuando pensamos de esta manera, lo que hacemos es escupir sobre todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Ven? Jesús no te salvó para que tú peques más. Jesús no dio su vida para darte excusas para pecar más. Jesús vino a esta tierra, murió en esa cruz por tus pecados para que ya no peques más, para librarte de ese pecado, para que ya no seas un prisionero de ese pecado. Pero lo que hacemos nosotros es lo opuesto, ¿sí o no? Recibimos esta gracia y abusamos de esta gracia que Jesucristo nos da. Y ese es un tema que vamos a hablar más allá en Romanos. Pero regresemos otra vez al tema. ¿Qué es lo que Pablo quiere lograr comunicar aquí, en estos versículos? ¿Y cómo está relacionado a esta revelación? Yo creo que es lo siguiente. Tu conocimiento de la Biblia, tu religiosidad, tus buenas acciones, tu deseo de seguir las leyes de Dios, nada de estas cosas te pueden salvar. ¿Okay? Ninguna de esas cosas por sí solo te pueden salvar. Dios te dio su logia, su revelación a través de su palabra, la Biblia, no para que la conviertas en religiosidad, no para que la uses para juzgar a otros,
no para que busques excusas para justificar tus pecados y seguir pecando. Él no te reveló su logia para hacerte sentir más superior que los demás. Él te dio su logia para que reconozcas que tú no eres suficiente, que tú eres un pecador. Y últimamente, para guiarte a Cristo Jesús, el único que puede salvarte y librarte del pecado para que ya no peques más. Ese es el propósito de la revelación. Ahora, como dije en el comienzo y en el medio, ¿qué respuesta nos da esta sección a la pregunta de por qué somos nosotros tan ciegos que aun cuando tenemos la verdad enfrente de nosotros, no lo entendemos, no lo aplicamos, no lo vivimos? ¿Por qué somos tan ciegos? ¿Por qué cuando se nos ha sido revelado todo, aún seguimos viviendo como querramos? Y mi respuesta es porque nosotros estamos viendo esta logia, esta revelación al revés. ¿Okay? ¿A qué me refiero? ¿Por qué nos dio Dios su palabra? ¿Para qué propósito nos dio Él la Biblia? Y para que lo entiendan un poco más, no voy a usar otra ilustración de computadoras, ¿okay? Uno más simple, mapas. ¿Okay? Su palabra es un mapa para guiarnos hacia un objetivo. Y ese objetivo es Jesús y cómo ser más como Jesús. ¿Okay? Pero lo que sucede es que muchos tomamos este mapa y lo vemos al revés. Y porque no estamos leyendo este mapa correctamente, nos perdemos, ¿sí o no? Nos equivocamos, nos frustramos y nos alejamos más de Jesús. En vez de ir hacia nuestro destino, nos alejamos más porque estamos perdidos. Y luego, ¿qué hacemos? Nos enojamos con este mapa. Este mapa está mal, este mapa está lleno de errores y mentiras y nos enojamos con los que crearon este mapa, con Dios. Pero la realidad es que todo este tiempo eres tú el que había estado sosteniendo ese mapa al revés. Y simplemente tienes que darle la vuelta al mapa y comenzar a leerlo de una manera correcta para guiarte a Jesús. ¿Y sabes cómo vas a saber si en realidad estás leyendo el mapa correctamente? ¿Cómo vas a saber si en realidad estás leyendo el mapa correctamente? ¿Cómo sé yo que estoy leyendo un mapa normal correctamente? Cuando quiero ir de un lugar a otro, ¿cómo sé que estoy usando un mapa correctamente? Bueno, hoy día tenemos Waze y Google Maps, ¿okay? Pero antes, cuando teníamos eso y teníamos que usar mapas, sabemos que vamos en la dirección correcta cuando ¿qué? Cuando nosotros alcanzamos los puntos de referencia en el camino, ¿sí o no? ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos de referencia de aquí a Guate? Yo sé que todos tienen sus puntos de referencia, que saben, estoy en camino a Guate. ¿Okay? Para mí son los siguientes. Mi primer punto de referencia es el pueblo del niño perdido. Yo no sé por qué, pero siempre me llama la atención ese nombre. El pueblo del niño perdido. Qué triste que nunca encontraron a ese niño y pudieron cambiar su nombre al pueblo del niño encontrado. ¿Okay? Pues siempre pienso lo mismo que voy en ese camino. ¿Por qué? ¿Por qué, pobre niño? Nunca lo encontraron. Por eso me recuerdo, ya estoy cerca de Salamá. ¿Okay? Y luego llego a Salamá. El cruce de Salamá para mí es un punto de referencia porque eso me dice, de aquí en adelante ya no hay más túmulos, ahora hay puros baches. ¿Okay? Entonces ya tengo que cambiar mi manera de conducir. Ya no son túmulos que tengo que frenar, son baches que tengo que esquivar. Y luego, después de ahí, veo la tortuga.
esa piedra de tortuga. ¿Ah? Y me recuerda, de aquí solo quedan 30 minutos más para llegar al rancho. Y rancho, nuestro favorito, donde descansamos y comemos y nos relajamos. Me dice, ya estamos cerca. Si voy rápido, 1 hora y media y llego al centro. ¿Okay? Y luego hay una parte, una curva, llegando a Guatemala, que siempre ahora está cimentado en mi cabeza. Es la parte donde un día, cuando estaba en camino a Guate con mi familia, se reventó la faja de mi motor. Y ahí tuve que llamar remolque y un taxi. Y me acuerdo, eran exactamente 45 minutos de ahí hasta el centro de la ciudad. Entonces, cuando llego a ese punto, me recuerdo, aquí se rompió mi faja. Ya casi llegamos a Guate. Solo 45 minutos más. Ahora, cuando yo estoy conduciendo, cada uno de estos puntos de referencia son para mí un guía. Una referencia que voy en buen camino, ¿sí o no? Si yo algún día estoy conduciendo y de repente no veo ese letrero que dice aldea o pueblo del niño perdido, entonces yo sé que ahora estoy en ese pueblo, aldea del pueblo del chino perdido. A veces tengo que seguir la corriente, ¿verdad? Ok. Yo puedo decir ese chiste, ustedes no. Pero, en serio, en toda seriedad, cuando vemos un mapa, los puntos de referencia, los pueblitos, los lugares de descanso nos guían, nos muestran, sí o no, el camino que estamos recorriendo. Y mientras seguimos viendo esos puntos de referencia, seguimos teniendo paz de que vamos en la dirección correcta. Y en tu vida espiritual, en tu camino a entender esto, a vivir esto, ¿cuáles son esos puntos de referencia? Esos puntos de referencia son los cambios en tu vida. Los momentos de transformación en donde Dios te toca y te transforma para que ya no sigas siendo el mismo. Son esos puntos de referencia cuando tú llegas a un punto donde ves cómo Dios te ayudó a parar de beber. Ese punto de referencia cuando ves cómo Dios te ayudó a ser más paciente con tu esposa, tu esposo. Ese punto cuando Dios te mostró cómo te ayudó a librarte de la pornografía. Cuando ves cómo Dios te cambió para ser un mejor padre, más amoroso y más presente. Cuando ves cómo te ayudó a parar esa relación adúltera que tenías y pediste perdón a tu esposa y luego restauraste tu matrimonio. Esos son los puntos de referencia que muestran que estás yendo en buen camino. De la misma manera, ¿cuáles son los puntos de referencia que te indican que estás en el camino incorrecto y que estás leyendo esto al revés? ¿Cuáles son esos puntos de referencia? Es cuando no ves ningún punto de referencia. ¿Ok? Así es como sabes cuando vas en el camino. Cuando no ves cambios, cuando no hay nada, cuando sigues conduciendo en ese camino que no hay nada. No hay ningún punto de referencia porque no está pasando nada en tu vida. A veces, esos puntos de referencia es cuando vemos esos puntos que parecen pero que no son. Es como ir conduciendo y ver el letrero que en vez de decir niño perdido, dice niño ausente. Y luego piensas, pero es lo mismo. Ausente, perdido, ese debe ser el camino correcto, ¿sí o no? Y cuando continuamos justificando nuestros pecados, dando excusas, haciendo declaraciones tontas como el que Pablo dijo aquí, de que mientras yo peco más, mejor, porque Dios se me demuestra más. Mientras nosotros seguimos pensando de esta manera, vamos a seguir yendo en un camino incorrecto. Dios se va a demostrar más en tu vida, en ese camino incorrecto,
a través de su justicia y su castigo. ¿Okay? Ten eso por certeza, porque es su promesa. Hermanos y hermanas, no cometamos el mismo error de los judíos. Ellos tenían toda la logia, toda la revelación enfrente de ellos, pero lo vieron todo al revés, especialmente los fariseos. En vez de guiarlos más cerca a Dios, los alejó más de Él hasta que se les endureció su corazón. En vez de guiarlos a amar más al prójimo, los guió a juzgar y oprimir a su prójimo. En vez de guiarlos a resistir el pecado y mantener la pureza espiritual, buscaron la manera de manipular las escrituras para excusar sus pecados. Y todo porque no entendieron el propósito de la revelación. No cometas ese mismo error. Nosotros tenemos la revelación aquí. Tenemos la logia y la tenemos más completa que los judíos. Los judíos tenían la primera parte para guiarlos a Jesucristo. Nosotros tenemos la primera y segunda parte. La primera parte para mostrarnos cómo Dios guió y nos guió para preparar el mundo para su Hijo. Y la segunda parte para conocer y aprender cómo vivir como Jesús. Y de eso se trata la logia, la Biblia. Se trata de conocer más el corazón de Dios, la esperanza, la salvación que Él tiene a través de Jesucristo y las instrucciones de cómo vivir vidas que nos acerque a Jesús y que guíe a otros a Jesús. Y esta mañana venimos juntos como iglesia para celebrar una tradición estadounidense, el Día de Acción de Gracias, pero es igual de aplicable para cualquier lugar. Venimos a dar gracias. Y para nosotros los creyentes, la razón más grande y única razón por qué siempre debemos dar gracias es porque Jesús hizo en esa cruz lo que nosotros no pudimos hacer. Es porque nos recordamos que todos somos pecadores. Nos recordamos que estamos condenados a la muerte, a una eternidad en un infierno sin Jesucristo y que nosotros nos merecemos esto con toda justicia. Pero Dios, en su infinita misericordia, mandó a su Hijo Jesucristo para morir en esa cruz por nuestros pecados, para pagar el precio que no podíamos pagar, para darnos el perdón que no podíamos ganarnos y para restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Quiero terminar con esto. ¿Cuál de estos tres eres tú? ¿Eres el no creyente que sigue el mapa equivocado y estás en una dirección a ningún lugar? ¿O eres el fariseo religioso que sí tiene el mapa correcto, lo tienes enfrente de ti, pero lo estás leyendo al revés y en dirección también a ningún lugar? ¿O eres ese creyente que tiene el mapa correcto, en la dirección correcta, pero tienes un carro averiado, pues te estás muy acomodado en ese pueblito? ¿Cuál de estos tres eres? Para los no creyentes, paren de seguir el mapa equivocado. No los va a llevar a ningún lugar útil, bueno. Solo los va a llevar a la destrucción. Los va a hacer perderse más en esta vida. La Biblia es el único mapa que nos guía al lugar correcto. Jesucristo es el único destino que vale la pena alcanzar. Para los fariseos y religiosos en esta iglesia, y lo digo con todo amor, están leyendo el mapa correcto, sí,
Vienen a la iglesia, sí, cantan las alabanzas, sí, saben leer, pero lo están haciendo completamente al revés. Porque aún teniendo este mapa y toda la revelación, siguen juzgando, siguen criticando, siguen pecando, siguen viviendo como quieran. Igual que el no creyente, se van a perder. Si no aprenden a leer este libro, este mapa correctamente, se van a perder. Así que esta mañana, humíllense, reconozcan su pecado, dejen atrás ese orgullo y busquen a Jesús antes de que sea muy tarde. Y todo va a tener más sentido. Para los creyentes, que tienen el mapa correcto y que sí lo están leyendo correctamente, gloria a Dios. Mi pregunta para ustedes es, ¿están avanzando en ese camino o están atascados? ¿Están ahí con el carro averiado porque estaban en buen camino, pero luego sucedió un problema financiero, problema de salud, problema relacional y se averió el carro? Ya no hay gasolina, ya no hay fe. Perdí confianza en Dios. ¿Por qué Dios me está pasando esto si yo era fiel, si yo estaba leyendo correctamente, si yo estaba en buena dirección? ¿Por qué Dios? Y están averiados en la calle. O posiblemente son cristianos que leyeron la ley, la palabra de Dios, lo siguieron en buen camino, lo leyeron correctamente, pero luego dijeron, paremos aquí en un pueblito, descansemos un rato. Y luego, ¡ay, qué lindo pueblito! Quedemos aquí un buen rato. Y se quedaron en ese pueblito disfrutando de la vida y la comodidad. ¿Están avanzando en ese mapa o están estancados, cómodos en su vida, en su materialismo, en su consumerismo, en toda la seguridad que el dinero les puede traer? ¿O están cómodos en su fe, ya no quieren seguir avanzando? Es suficiente. Ya entiendo la mitad de la Biblia, ¿para qué necesito entender todo? Ya voy a la iglesia los domingos, ¿para qué tengo que ir al grupo de vida? Por lo menos me quedo en la prédica, ¿para qué tengo que ir a la alabanza? Suficiente. ¿Están acomodados en su fe? ¿Están avanzando en este camino hacia ser más como Jesús? ¿O están estancados? Y sé que hay una categoría más, la cuarta, que como lo digo cuando regaño a mi clase otra vez, son los que sí están caminando en buen camino. Amén. Continúen haciéndolo, gloria a Dios. Y en ese camino, si encuentran un hermano tirado ahí en el suelo, con el carro averiado, no lo ignoren. Paren. Hey, ¿te puedo ayudar? ¿Te puedo dar un jalón? ¿Puedo orar por ti? ¿Querés subirte a mi carro? Vamos, busquemos un mecánico. Los que están avanzando bien, los que están creciendo en su fe, los que están siguiendo a Dios y obedeciendo a Dios y leyendo esto correctamente y aplicándolo en su vida, no se olviden también de amar a los que no lo están haciendo, de amar a los que necesitan más ayuda. Que cuando están yendo a una dirección y ven un carro que reconocen es su amigo, pero está en otra dirección, ¡hey! Toquen la bocina, no es para allá, es por acá, date la vuelta. Que cuando vean a sus hermanos, hermanas, en un pueblo muy acomodados, les puedan decir, hey, en ese pueblo hay más cosas. En ese pueblo Dios tiene cosas más grandes. En ese pueblo Dios te quiere mostrar algo nuevo. No te acomodes acá. Vamos juntos para ver lo que Dios nos quiere mostrar. ¿En dónde estás en este camino? ¿En dónde estás en este mapa? ¿Cuál de estos 3, 4 te identificas? Voy a pedir al grupo de alabanza, por favor, que suban. Quiero que tomemos un tiempo para reflejar en estas 3. Y el cuarto también. No lo puse porque no tenía espacio, pero es porque lo están haciendo bien también. Pero quiero que tomemos un tiempo para responder esta mañana a esta prédica. Cerremos nuestros ojos y entremos
en un tiempo de responder a lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos esta mañana en nuestros corazones. Si te llamó la atención el primer punto, primera categoría, tú eres un no creyente y reconoces que has estado leyendo el mapa equivocado, esta mañana te presento el mapa correcto. Y ese mapa es bien simple, no es muy difícil, es simplemente reconocer que eres un pecador, confesar tus pecados, reconocer que necesitas un Salvador y aceptarlo en tu corazón, poner tu fe en Él, aceptar el sacrificio que Él ha hecho por ti. Si esta mañana te tocó un poco más duro, la categoría del fariseo y el religioso, oro en este momento, Espíritu Santo, ablanda ese corazón. Penetra ese corazón orgulloso, ese corazón fariseo, ese corazón religioso. Penetra en este momento y muéstrales el error de su camino. Que tú nos has llamado a vivir una vida en donde estamos levantándonos unos a otros, animándonos unos a otros, orando unos por otros, amándonos unos a otros, en vez de estar criticando, juzgando, chismoseando y poniendo a otros abajo. Te pido, Espíritu Santo, que tú puedas traer esa convicción, tocar cada corazón que necesita ser ablandado esta mañana. Si tú eres esa tercera categoría, donde te sientes atascado en tu fe, sentiste un crecimiento, pero luego se averió el carro, o tenías un buen crecimiento, luego las comodidades de la vida te hicieron quedarte estancado en tu fe. Esta mañana, pídele, Dios, ayúdame, repara mi carro, dame la gasolina que necesito. Ayúdame, oh Dios, a estar de regreso en ese camino. Cualquier problema sea que tú tienes, entrégaselo a Dios. No lo puedes resolver solo. Tú no eres mecánico. Tú no sabes qué hacer. Dios sabe qué hacer. Permite que Él venga y te ayude. Te dé la fortaleza que Él necesita. Si estás muy acomodado en tu vida por lo que tienes y lo reconoces, wow, me he olvidado de Dios, me he alejado porque me he enfocado en el mundo, me he enfocado en el dinero, me he enfocado en trabajar, me he enfocado en mi familia mucho, me he enfocado en mi comodidad. Esta mañana, pide al Espíritu Santo, dame la fuerza de empacar mis cosas y regresar otra vez a ese camino, seguir adelante, de seguir andando hacia adelante. Y por último, si tú eres esa categoría que ya está andando, ya está en ese camino, estás yendo a buena velocidad, amén, gloria a Dios. Pero no te olvides de prestar atención a ver quiénes de tus hermanos, hermanas también están tirados en la calle, atascados. Asegúrate de también ayudar, empujar, dar jalón, animar a los que están teniendo dificultad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, oh Dios, que tú eres un Dios que siempre nos está buscando. Que siempre, aunque estemos perdidos, aunque estemos en el camino incorrecto, aunque nos hayamos alejado miles y miles y miles y miles de millas, Padre, tú sigues tras de nosotros, buscándonos para traernos al camino correcto. Te damos gracias por ese amor, por esa gracia que tú nos das. Y te pido, Dios, que tu palabra, tu logia, tu revelación pueda, oh Dios, traer ese impacto necesario en nuestras vidas para transformarnos,
para cambiarnos, para guiarnos más hacia ti. Que no ignoremos esa revelación, pero lo tomemos, oh Dios, seriamente, podamos aprender de ella y que guíe nuestras vidas. Gracias, oh Dios. Gracias, gracias, gracias. Tú mereces, oh Dios, toda la gracia que te podamos dar. Porque aunque las cosas en esta vida puede que no funcionen, pueden que no salgan como esperamos, aunque estemos enfermos o tengamos problemas económicos, Padre, tú nos has dado algo mucho más valioso que cualquiera de esas cosas. Tú nos has dado el perdón y la salvación. Tú nos has dado una eternidad contigo en el cielo, donde nunca jamás habrá problemas, habrá dolor, habrá pecado, habrá lágrimas. Un lugar, oh Dios, donde estaremos en paz finalmente, en perfecta relación contigo y comunión contigo. Un lugar donde ya no habrá más llanto, más lágrimas, donde todos nos vamos a llevar bien, sin ningún problema, sin chismes, sin problemas, en donde ya no tendremos que preocuparnos de problemas financieros, de nuestra salud. Y eso es lo que tú nos has regalado a cada uno de nosotros. Así que, Padre, te damos gracias por la esperanza que tú nos das. Que no importe qué estemos sufriendo y atravesando en esta vida, podemos poner nuestra esperanza en ti y el futuro que tú tienes preparado para nosotros. Así que Dios, esta mañana te exaltamos, te glorificamos, oramos que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas guiándonos en este camino, que tú sigas, oh Dios, haciendo esos cambios de transformación en cada vida, que podamos, oh Dios, poder leer y entender tu palabra y aplicarlo de una manera correcta, de una manera que te honre, te glorifique, de una manera, oh Dios, que guía a otros a tu Hijo Jesucristo. Gracias, oh Dios. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén, amén.